A ver, yo siempre fui una persona con mucha... Siempre me gustó mucho lo teatral, desde niña. Entonces, lo que pasa es que mi primer contacto con algo parecido a la performance es el drag. Yo empiezo a meterme en el tema del drag, a los 15 años empiezo a montarme muy de vez en cuando, de forma muy esporádica. Y después lo dejo, lo vuelvo a retomar y es cuando aparece el Drakelarre, que era el grupo en el que estábamos Aura, Hilary, Lujos, Niala, ya no me acuerdo quiénes más. Estuvimos por ahí unas cuantas. Y ahí yo retomo un poco el drag. Lo que me doy cuenta es de que mi propuesta quizá no encaja del todo en lo que el resto hacía. Yeah. Y a raíz de compararme un poco, es cuando empiezo a darme cuenta de que quizá el drag me gusta mucho y sigue siendo parte de mí, el travestismo es parte de mí, pero la forma en la que, sobre todo el formato, que de lo que a mí me gusta hacer, encaja mucho más con lo que es la performance que con un show más cabaretero, más cercano a lo teatral. Y esto pasa cuando tú y yo nos conocemos, es el momento de Drakelarre. Tú y yo nos conocemos, de hecho, en el grupo BAT. En el grupo BAT de la Dragalada. El grupo BAT de la Dragalada. Que yo luego de ahí hice de... ¿Cómo se dice? No, de puerta, de atea. Exacto. Antes de las Felinis. Nos dijiste de puerta. Pero entonces es cuando tú comenzabas a hacer es el cómico. Yo lo había retomado. Y es cuando luego aparece la performance. Sí, Fíjate. O sea, para mí ahí justo había retomado el drag como drag. Luego empiezo a hacer como alguna cosa que mezcla un poco lo drag, pero tiene una propuesta un poco más performática, un poco menos clásica. Y poco a poco... A mí la performance, como digo, pues me gustaba el teatro y en algún momento la conocí, siempre me había interesado mucho. Marina Abramovic, que es como la referente principal, ¿no?, de la performance, siempre me había encantado. Y pues con el tiempo me di cuenta de que tenía más que ver con Marina Abramovic que con Supreme Deluxe. Toma ya. Titular. Claro que Ven a nuestra sala de espera. Cuéntanos tu historia, tu momento. Muéstranos tu experiencia en nuestra sala de espera. No sabemos qué estamos esperando, pero esperemos juntas en nuestra sala de espera. Que la Marina Abramovic hizo esta movida de la muralla china de juntarse con su pareja. Exacto. Y se dejaban al final o algo así, ¿no? La intención inicial era casarse, pero la cosa es que pasó tanto tiempo entre pitos y flautas, entre pedir permisos, que al final les dijeron, mira, pues al final mejor nos separamos en el centro. Que estaban en un lado, Claro. una parte de la pareja, la otra parte de la muralla china. Una punta y otra de la muralla china y la intención era encontrarse en el centro. Ah, en el centro. Claro, lo curioso aquí, que ella lo cuenta, es que Ulay, su pareja, le tocó descender. Claro, la muralla china, entonces a Ulay le tocó descender, la cosa fue mucho más fácil, Claro. y de hecho tú ves imágenes de él y se le ve cansado y se le ve tal. Bueno, él dejó a su guía embarazada. O sea, él dejó a su guía embarazada en el proceso, entonces... Descendió. Claro, fueron 3 meses. Entonces, para cuando llegaron al centro, la guía ya estaba embarazada, ya estaba como bueno. Eso sí que es una performance. Ya le había tocado toda la Y a ella le había cuesta tocado, tú ella la ves las imágenes Ay, y está de verdad destrozada. Destrozada, Está llena de claro. mierda, está hecha un asco. Y el otro está con la otra, pues Y la guía ya se le notaba el ya embarazo. tenía Madre tripas, mía. sí. Ella no lo supo en ese momento. Bueno, o ¿no? eso dice Marina, luego habrá que ver. Vale. Y Marina Abramovic, ¿está bien dicho? Sí, bien, ahora muy sí. Es una persona de pasta, ¿Te refieres a originalmente o ahora? Ahora es de mucha pasta. pero originalmente no. A ver, ella estaba muy ligada a Tito, que era el dictador de la Yugoslavia de aquel momento. Su padre había sido partisano y había luchado a favor de Tito y bueno, era un alto cargo. Y su madre era profesora de arte en la Universidad de Belgrano, Belgrado, no sé cuál es. Belgrano creo que es en Argentina. Ah, vale. Belgrano, es que Pues sí, me América, suena, sí, sí, hay algo de- algo de hay algo Argentina de- me suena. En Argentina. Entonces, pues, sí que estaba relativamente colocada. Vale. Qué interesante. Joder, Sí. yo, fíjate,
yo cuando de repente empiezo a pensar en alguien, en la performance y demás, pienso en Yoko Ono. Yoko Ono es uno de mis Yoko grandes Ono es referentes. un Sí. referente, Sí, sí, ¿no? sí, sí. De la performance y tal, que claro, tú la ves y dices, pero qué jeta tiene esta señora, pero sí. Pero Yoko Ono es maravillosa, a mí me Sí. encanta su trabajo. Sí, no, que si estás metida dentro de este mundo, pues claro que te tiene que parecer maravilla pura, pero claro, quien lo se fue Claro. mi tía en Gracia. Yo creo que Es performer que en el también. sí, vamos a hacer un No colectivo. existe, pero quiero decir, por poner un Esa es la ejemplo. performance. Por poner un ejemplo. Claro, por ejemplo, la típica performance esta de Yoko Ono en la que grita, ¿no? Sí. Y luego te enteras que realmente esos gritos pues, tienen que ver como con... Ella estaba en Japón en el momento de las bombas, entonces hace referencia a los sonidos que ella escuchaba en la calle. Bueno, pues, o sea, yo creo que la performance se entiende cuando te llega un poco el relato. Ya. Claro, ves a una señora que Claro. está gritando y luego ya cuando te llega todo eso, te llega el tema de los sonidos, bueno, Es un poco como, también como el arte contemporáneo, que a mí me gusta mucho y a veces tengo como esa duda, es cierto, que si vas, por ejemplo, veo mucho, como soy de León, me crio a León. Ay, he dicho soy de León, ¿qué ha pasado? No puede ser. Tenemos que volver a empezar. Hay un podcast que explica esto. Voy al Musac. eres de, ¿cómo se llamaba? El otro día lo decíais, el aparitorio este, ¿no? ¿Cómo decíais? Ginecoyatreo. Es que el otro día lo decíais, el de ayer. Ay, pero ¿y dónde has visto esto? Ay, es... Es que encima es una sala de espera, pero que hay cámaras, chica. ¡Hay cámaras! Hay cámaras. ¿En dónde lo viste? No? ¿En dónde? Pues no sé, en Antena 3 igual. No, pero en el YouTube, por En ejemplo. YouTube. Ah, o sea, que está en YouTube esto. Está en YouTube. ¡Qué sí. pasada! Está en YouTube y yo no me habían dicho nada, pero ahora yo me lo dice la papi y me lo creo. Vale. Bueno, Yo tuve un sueño, yo tuve un podcast. Un podcast. Que cuando veo el arte contemporáneo, si te lo explican, también hay una parte que sacas, pero también me gusta esa cosa de ir y dejarte. Yo cuando hiciste tu performance, había un momento que claro, pasan cosas. el triángulo. Yo como intento, estabas como tocando en el triángulo todo el rato, Sí. durante un largo tiempo. Fueron 40 minutos de 40 concierto de minutos. triángulo. De triángulo. Claro. Qué bonito. Y mi Sí. Mi tía en Gracia seguro que... Le encantaría. Y había un momento que mi mente quiere como darle forma a eso Sí. e intentar entenderlo. Y hay un momento que, claro, empiezan a pasar cosas. Claro, Se des- buscas de todo, Sí, claro. empiezas ahí como cuánto tardará, no sé qué, papá, intentaba dejarme Claro. como la mente sin pensar en nada, pero Claro. no podía. La Bambi, te odio, que estás... Claro, la idea era jugar un poco con la otra, expectativa qué interesante, ya. y ver qué pasaba. De hecho, bueno, se desmayó una persona, porque es verdad que era intensa. Era el sonido del triángulo tiene una frecuencia muy sonora, es como que te penetra mucho y bueno. Salimos penetradas vivas todas. Pues muy interesante. No, de verdad te lo digo, ¿eh? No, a ver, por eso digo que yo, a ver, a lo mejor tengo, no es prejuicios, es ignorancia, ¿no? En cuanto a lo de este tema, porque a lo mejor tú me dices, porque vosotras recurrís mucho al performance, pero Sí. claro, sí, ahora que nos lo estás explicando, sí, pero no dices, ojo, a lo mejor el performance no tiene nada que ver con nosotras, porque nosotras sí que, yo que sé, queremos, ¿sabes? O sea, estamos llevando un espectáculo, Claro. ¿no? Como quien dice, de cabaret, Claro. ¿no? Entonces, claro, de repente cuando nos dices y tal, empiezas a pensar y dices, pues a lo mejor sí que es Claro. cierto que tenemos una parte... El concierto de performance. triángulo, por ejemplo, lo podría ver perfectamente en un show de las Fellini. Ah, mira, De hecho, te lo copio. os doy no El- sé, el copyright. de hecho yo cuando hablo de esta Te transición... vienes tú a tocar el triángulo. También, vamos, Mientras yo estamos encantada. todas pululando. Yo encantada. Las monjas de Pues, Belorado, clink, es maravilloso. Es maravilloso. Palestina, clink. Y la gente como loca. Por favor, literal, la gente se queda así. A ver, vamos, me parece que sí, me parece que compartís mucho ADN con eso, creo. Porque luego todo este tema performance, claro, sigue en mi cabeza eso de no definir. En los 70s cuando se empieza a hablar, 60, 70s cuando se empieza Sí. a poner como ese, ¿no? Se empiezan Sí. a poner como De hecho, el nombre se le pone en ese momento. en ese momento, ¿no? Sí. ¿Por qué te llamas la Bambi?
giro de los acontecimientos. No, sí, Pero pero, hablando a ver, de ¿por qué nomenclatura. quiero decir? Está bien, Sí, está bien, está bien. porque- Pues mira, Me he sorprendido. curioso. Porque estamos Bambi por aquí, Bambi por allá y la gente puede pensar, Mira, ¿por qué? a ver, yo técnicamente me puse Bambi por Bambi, que era una vedette parisina. Ah, Marie-Pierre vale. Prouvois, que era una vedette que había sido parte del cabaret. ¿Ves cómo no tenía que ver con la película? Pero yo con los años he recordado una cosa, y es que aquí, cuando yo empecé a salir aquí en Bilbao y me hice como algunas amigas un poco del ambiente y tal, me llamaban Poison Bambi. Poison ¿sí? Bambi. Claro, como Bambi venenosa, porque yo tenía 14 años es una criaturita. y era una criaturita, pero yo siempre he sido como, pues bueno, Ay, sí. sí, De negro, ¿no? Así como he sido muy- una la tía. parte Scorpio, ¿no? Claro, Y que sí. exacto. Ah, mira, claro. Claro, el veneno. Sí, sí, sí. Entonces yo no sé si yo qué sé, internamente hubo algo ahí que... Y no sabes si vino por los dos lados. Yo inicialmente lo decidí como tomar ese nombre que me pareció tan guay de esta vedette, ¿no? Que era una vedette trans, que era parte del... Joder, es que no me sale cómo se llamaba. Bueno, de un cabaret típico, mítico de París, en el que sobre todo había como vedettes trans y Ajá. así. Y luego con los años me acordé de eso. El Madame Arthur, no, el Madame. Madame Arthur, sí, Ah, eso sí. es. Yo Sí. estuve en París, pero no estaba abierto. No. Me compré un mono en una tienda de una persona que hacía ropa. Vale. Me gasté 50 pavos. Y estaba en el pasado del Madame Arthur, pero estaba cerrado. Pues Vamos. de ahí salieron Bambi, Coccinelle, ahora no me voy a acordar de más, pero había unas cuantas que salieron de ahí. Está a la vuelta del Del Moulin Rouge, sí, ¿no? sí, Cerca. sí, a la vuelta. Bambi sigue viva a día de hoy. Ah, hasta aquí. Ah, joder. No, pero fíjate, o sea, que es un nombre que surge de una admiración, ¿no? De un... Sí, surge de una admiración. A mí el tema del legado siempre me ha interesado mucho. Ajá. Entonces me parecía muy interesante. Claro, ahora ya no lo sé, pero en mi mente de aquel momento me parecía muy interesante tomar un nombre, ¿no? Y como, yo qué sé, continuar un legado. Aunque yo no Eso del tuviese legado, nada que ver fíjate. con Bambi, pero me parecía una forma de honrarla. Ajá. Sí. Qué curioso. A mi sobrino le quisieron poner mi nombre de nacimiento, pero fíjate. Punca. A tu sobrina. Oh, no, a mi sobrino. Me estoy haciendo un lío, me estoy haciendo el coño un lío. Me encanta ese yo, ¿eh? Mira que yo soy irónica, pero luego cuando me lo hacen a mí es como que no la pillo. Y a mí había una parte que no me gustaba y es precisamente eso del legado, ¿no? Como que me parece que hay un peso, hay un vínculo familiar muy cercano y yo no lo veía como decía, jo, parece como que tu sombra, la sombra mía de su tía Sí. a mi sobrina, claro, aquí quizás es otro tipo creo que no es un legado Sí, familiar. aquí es hay un una legado cosa más- mucho más idealizada, Sí, supongo. sí. O sea, Claro, y de hecho yo tuve suerte porque conocí a una persona que trabajaba en la televisión francesa y casualmente uno de los días la entrevistaron y me mandó un vídeo de ella saludándome, que yo he perdido ese vídeo, pero tuve la suerte además de, pues eso, de que me mandaron un vídeo de ella diciéndome, ay, qué ilusión que te hayas qué puesto mi bonito. nombre por mí. Qué Sí. bonito. Ella es majísima, es súper activista, está metidísima en esto, tendrá 80 y largos y es divina, es guapísima y es de verdad, es un honor para mí llamarme Bambi. Ah, pues ya la buscaré Sí. por las calles. Pues los momentos. Y grabamos como Coño. otro vídeo. No nos llaman aquí, pero... No nos llaman, no Yo nos no llaman sé. todavía. Yo Pero creo que bueno. todavía les queda un ratito. Yo no Estaban ahí haciendo... Es que me parece que están haciendo un cursillo de soldadura. Entonces están ahí mira. un poco... Soldadura todos- están todas- performática. Están todas soldando performáticamente. Soldando para hacer un ejército. Bambi, ¿qué te parece Bilbao? ¿Bilbao es dura? ¿No es dura? A mí me gusta mucho. ¿Te gusta debo Bilbao? decir. Sí, me gusta mucho. Es que últimamente,
o sea, como ha surgido, ¿no? Así como yo tenía la sensación de que había surgido en Iruña, ¿no? Sí, Como un movimiento sí, travesti. A mí me gusta sí. decir travesti, la palabra drag es algo Sí, que yo me normalmente viene también muy la grande, utilizo. me viene muy grande. Me voy. Y entonces yo soy de eso, drag. entonces me desconcentro, pero mira, pero Un grupo entonces, en Iruña. entonces eso, como una especie de movimiento en Iruña, Sí, y de repente también me di cuenta por las dragaladas sí, y por pues yo que sé, por ejemplo, House of Bass Queen, sí. un montón de gente, las de Carmelo, ¿cómo es Carmena? Sí, la del Carmelo. Ay, Carmena. Ay, el colegio de... Carmela. Ay, Dragmela. Dragmela. Yo qué sé, ¿sabes? Que de repente Sí. te das cuenta que hay un movimiento que empiezan a surgir de gente Sí. joven y, joder, y estoy como fascinada, estoy encantada. Sí, a mí me parece muy y guay. tú has sido parte de eso también, estás siendo Sí. parte de eso. Sí, es verdad que aunque yo, o sea, yo no me dedico a esto, pero son mis amigas. Quiero Sí. decir, yo me paso el día con ellas, comparto intereses, comparto gustos, comparto fiestas, comparto espacios, o sea que sí, he sido parte y sigo siéndolo. Y sí, a mí me parece que Bilbao, pues a mí me parece una ciudad prometedora. Yo he vivido fuera, viví un año en Praga y luego en Madrid. Y yo echaba de menos Bilbao. Y al volver, siendo sincera, no echo de menos ni Praga ni Madrid. Echas de menos Bilbao, pero tu origen Claro. es en Bilbao. Claro, yo igual por eso me gusta también Bilbao, porque no vivo en Bilbao. Ah, Claro, yo vivo en Amurrio, en Álava. Es que eso quería yo llegar a Murcia. Amurrio. Claro, yo soy de... Bueno, ni siquiera de Amurrio, yo vivo en Saracho, que es un Saracho. pueblito entre Amurrio y Orduña, que está perdido de la mano de Dios, como en la montaña, esa zona como de... zona súper rural. Entonces, claro, yo creo que también por eso me gusta mucho Bilbao, porque yo Bilbao lo tomo cuando quiero. Cuando estoy harta de Bilbao, Claro. yo no vengo aquí en 2 semanas y me olvido de todo. Pero tú eres de allí, naciste allí. Yo nací en Vitoria, creo. En Vitoria. En Gasteiz. ¡Fuera! Sí, a mí no tampoco es que me haga mucha Bueno, ilusión. eso es chiste feliz Sí, que yo sí, me lo he claro, apropiado. claro. Me encanta todo. ¡Fuera! Que Orduña, ¿de qué me suena a mí? Es que lo- me lo parece de que ha pasado Orduña? alguien de... A ver si hemos perdido el turno Una enfermera o algo estaba mirando, a ver. de la soldadora. Se habrá quedado muerta. Orduña, ¿de qué me suena a mí Orduña? Orduña te suena de... Que nos de cancelan. muchas cositas que hemos estado actuando ahí, sobre todo en las Nocheviejas. Las 2 últimas Nocheviejas que hacen en Orduña, que son como unos días antes de la Nochevieja real, ahí hemos estado 2 años seguidos y tal. No sé si volvemos este año. que viene, Yo no pero os he visto bueno. nunca en Orduña, ¿eh? No. Nunca en Orduña, nunca. Me ha coincidido que no estaba, lo que sea. En Orduña nunca. Bueno, mejor. Ahora sí que no nos la, llaman. la primera vez estuvo muy bien y tal, pero la segunda vez yo creo que faltaba luz hacia el público, ¿no? Que ya le dije vale. al chico, a Aitor me parece que es, ya le dije al chico que, que nos iluminara un poquito al público, porque, claro, yo no veo, yo sin gafas no veo ni torta. Vale. Entonces, claro, si de repente no veo, pero encima el público está a oscuras, yo estoy perdida. O sea, Sin claro, rumbo. Entonces, sin rumbo, Claro. Y en sin el lodo. performance, o sea, sin nada. Eso sí que es una performance porque vives tú Claro, dentro de ti eso misma. es vivo. Y entonces ves que están todos los críos delante. Sí. ¿Qué les dices a los críos? Hola, soy Leticia Sabater. ¿Qué les dices? Pues eso. No les puedes Hola, decir. soy Leticia Ya, Sabater. pero se lo dices una vez y la segunda vez ya es como... Pero hola, soy Chenoa. Esa señora que dice. Que luego también este tema Bilbao que estamos hablando ahora, que a mí me pasaba también contigo, ¿no? Cuando venías a Madrid, que enseguida estabas deseando volver a Bilbao. Esto es una gilipollez lo que voy a decir, pero la voy a decir. Que sí que veo que aquí hay ese sentimiento así con Euskadi, con Bilbao, Sí. que lo veo mucho, que lo tenéis mucho. Yo ahora lo siento también, ¿eh? ¿Sí? Ahora que Bueno, vivo Yo acá. a lo mejor me pasa eso, me suele pasar por ejemplo, esta gira que hemos hecho por la Costa Blanca. Sí.
que hemos estado ahí en la Costa Pero Blanca, ha sido maravilloso. no echa de menos Bilbao ni mi casa porque no hemos parado. Antonia, o sea, No ha te ha dado sido tiempo. de un lado a otro, no sé qué, discusión por aquí, discusión por allá, risas por aquí, risas por allá, comer aquí, comer allá. Ese cabaret que vimos, y fuimos a, Vaya a un maravilla. sitio que se llama la Casa del Folí, de la Folí, Oh. y fuimos, vamos a ver, Vale, pensaba que decías Va- el rumore. el rumor No, el maravilloso. rumor es después, sí. Pero fuimos en Alicante y fuimos, vamos a ver lo que hay aquí. Pues tuvimos 1 hora y pico sin parar, o sea, fue un cabaret que era y solo actuándose. Entonces, claro, tienes la cabeza tan saturada de tantas Sí. emociones que al final no te da tiempo echas, echar de no menos. echas. Pensamos, sí. Pero yo es que no eché de menos Bilbao, o sea, yo creo que echo de menos mi casa, mis gatitos, mi marido, ya tengo una edad. Claro. Y eso se nota mucho. ¿Que está en Bilbao? Pues sí, Pero Sí. esto te pasaba desde que te conozco, ¿eh? sí. Siempre estaba como Pero es que desde esa que cosa conoces, sí. de volver. el regresar, que a mí me pasa ahora ya como mayora, pero a ti Ya. de joven... ¿Y no creéis que hay mucho ADN de Bilbao en las Fellini y Mucho. viceversa, mucho ADN de Mucho. las Fellini en Bilbao? Mucho. Sí. Mucho, ¿sabes por qué? Porque yo creo, a ver, nosotros hemos conocido a un montón de transformistas o Sí. espectáculos de travestismo, a la chanclés, Sí. Y nosotras tenemos claro que si no hubiéramos surgido en Bilbao, Ujú. las Fellini como tal, a lo mejor no existiríamos. Ujú. Porque Bilbao es una ciudad que es grande, pero pequeña. Sí. Entonces no te da para hacer un espectáculo, preparar un Sí. espectáculo de cabo a rabo, hacer un Sí. espectáculo todo el rato lo mismo, porque la gente la segunda vez o la tercera ya no te va a ver. Sí. Entonces tienes que improvisar Sí. y gracias a eso es un poquito lo que hemos bebido de Bilbao, ¿no? Que nos ha dado la posibilidad de improvisar y de cada espectáculo, incluso los números, sean diferentes, Sí. sean distintos. Sí. O sea, A ver, que un ¿qué? número tenga que ver y tal con otro, pero con el mismo número, pero hay una como una Hay diferencia, un... ¿no? Sí, totalmente. Sí. ¿Y tú crees que Bilbao también está en ti? Sí, sinceramente sí, creo que sí. Creo que Bilbao, incluso no viviendo aquí, o sea, yo ahora sí me siento muy ligada a Bilbao. A ver, es que yo empecé a salir aquí con 15 años. Llevo teniendo aquí Bueno. amigas desde, pues eso, desde los 14, Maja. 15 años. Ya. Entonces, sí, yo me siento muy ligada a Bilbao. Mis primeras, mis primeros todos han sido en Bilbao prácticamente. Ujú. Entonces sí, yo creo que tengo mucho de Bilbao. Además, yo creo que Bilbao tiene una cosa que como Bilbao creo que tiene un origen un poco, pues esta cosa como cosmopolita, como tradicional, también hubo, y creo que de aquí también surgís vosotras, mucha rebeldía, y creo que esa rebeldía que también se ha vuelto típica de Bilbao, a mí me ha nutrido mucho. Esa rebeldía que está ahora un poquito... Tiene... Está de capa caída. Sí, ¿no? ¿No creéis que está un poco ese Bilbao canalla, bestia, bruto, A que ver, está ahora como porque- todo mucho más, pero como el mundo en sí, como más Sí. A lo capitalizado? mejor con eso que voy a decir, a lo mejor hay gente que se puede mosquear en un momento dado. Hay dos fuerzas, ¿no? Sí. Un poco el mantener el Bilbao, seguir con el Bilbao que había en esos momentos Sí. de rock and roll, de no sé qué, de no sé cuántos, ese Bilbao canalla, Sí. ¿sabes? Y luego hay una parte que es un Bilbao de señoritos, ¿sabes? Sí. Entonces, O de no- turismo también, ¿no? turismo. Sí, no quiero decir a qué partido político pueden Sí, pero pertenecer, ¿no? nos entendemos. Nos entendemos perfectamente, o sea, hay como una parte que es Bilbao, el Bilbao de ese Bilbao que hemos Sí. conocido y que la enfermera está ahí todo el rato pasando. Ese Bilbao que hemos conocido nosotras y que hemos vivido, porque yo me acuerdo cuando empezamos se salía casi todas las noches, o sea, Sí. el domingo era el día que más gente venía y demás. Sí. Y luego ese Bilbao que intentan, pues con el arro y etc, pues como eso, Venderlo, ¿no? Vender una imagen que se pueda Sí, capitalizar. capitalizarlo, Capitalizarlo venderlo a como tope. si fuera, ¿cómo te diría yo? Algo
exclusivo, Sí. no sé, hay Sí. como esos dos Bilbaos, siempre Sí. nos hemos Sí. encontrado esos dos Bilbaos. Sí. Un Bilbao que de repente Sí. choca con nosotras y nosotras no es que choquemos, sino que intentamos sobrevivir, ¿no? Sí. Como quien dice, a esa ola de conservadurismo. Sí. Que también Pero al ese Bilbao canalla, que tiene algo espontáneo y libre, también tiene su parte oscura, porque también la noche, Claro, claro. Bilbao, Sí, no, la desde droga, luego, desde también luego. hay una parte Sí. ahí y tal, pero hay una espontaneidad y una... Claro, para mí eso está más lejos. Entonces supongo que también tiene que ver con la forma en la que yo puedo romantizar Bilbao. Yo no he vivido la etapa, digamos, de todo el tema de la droga y tal. Al final yo soy pues más joven y la época que viví, pues yo creo que seguía manteniendo un poco esa cosa canalla de que había mucho movimiento, había mucha gente haciendo cosas y tal, pero no tenía esa parte tan negativa que había tenido. Que bueno, supongo que seguirá existiendo, sigue existiendo en todas partes. Yo no lo conocí tampoco, el Bilbao así. Yo ya vi los últimos coletazos, fue el 2012, quedaba ahí como, pero no vi toda esa parte. Me pasa toda la parte Gaztetxe, toda la parte de organización, que eso tiene Ajá. mucho de House of Basque, me encanta porque Sí. recuperan Sí, esa, es que es maravilloso. esa parte, y yo con eso, es maravilla. eso en Madrid, en los sitios en los que yo me movía, Lavapiés, Vallecas, Sí. bebía mucho de lo que se hacía en Euskadi. Es que Sí, fíjate, es verdad. ese colectivo, esa propuesta cultural del House of Basque Queen, que lo he Queer, dicho bien, queer, queer. Basque Queer, Antes era Queen, pero cambiaron. pues yo creo que solo podía haber surgido en un barrio como Recalde. Sí. Que Recalde es un barrio Sí. maravilloso, obrero, de toda la vida, Organizado. luchador, Sí. organizado, con la vida cultural de ahí del barrio alrededor de un Gaztetxe que se lo tiraron, Sí. etc. Entonces siempre ha habido asociaciones y tal, y entonces esto que ha surgido solo podía surgir en ese barrio, porque Sí. en otro barrio pues no sé, no hay como tanta fuerza, ¿no? En Santucho a lo mejor un poquito, pero no... Ese barrio es lo que tiene, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece... Por eso me parece como... Lo veo y digo, jo, qué maravilla, ¿no? Sí, Qué son maravilla maravillosas. que sigan ahí, ¿sabes? Intentando que este Bilbao, Sí. que en cierta manera están intentando que perdamos, ¿sabes? Pues eso, que se pierda. Pues este Bilbao que está intentando que se pierda o quieren ir en contra de este Bilbao, pues que estemos consiguiendo Sí. que todavía queden Sí, este tipo de brasas, ¿no? espacios Sí. de autogestión, espacios es. organizados, espacios travestis, pero que no, que al final se expanden a mucho más, que se expanden a la lucha obrera, Sí. a los barrios. Sí. O sea, a mí me parece súper interesante. Además, las Fellini, hay un momento de nacimiento que tiene que ver en el Gaztetxe, no es pero hay puntos en el Gaztetxe de Solocoetxe, ¿no? Pero no era un Gaztetxe, era el local del movimiento gay. Bueno, pero que era un local, que no era un local privado, era una asociación. Era asociación, y Pero era además era justo- mucho a la calle, pegar carteles, la lucha, Y todo eso. eso está donde está ahora el Gaztetxe de Solocoetxe, era en ese mismo Sí, sitio. en el Catu Saspicatu. Saspicatu, que ahí Anda, no actúa sabía. mucho Sí. las House of Sí. of Ahí Basque. empezamos Y de nosotros. hecho yo hice Sí. una perfo una vez. Y la Ahí performance, estamos. como tampoco es porque o vives de la performance porque estás, creo Sí. yo, en un nivel muy alto de Sí. museos, de arte, Sí. de gente que tal, o te mueves por lo alternativo, por ¿no? donde- sí. ¿Cuántas cosas en común? Totalmente. ¡Qué pasada! Muchas ¿Lo cosas, ves? es que son muchas cosas en Sí. común. O sea, a mí me parece como que al final, eso es como, ya os he dicho, dos grandes fuerzas, la conservadora Sí. y la que hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, y luego está, pues eso, ese Bilbao rebelde, ¿no? Que todavía no ha muerto afortunadamente. No. Hoy leí, que no sabemos qué día es en el limbo este de la sala de espera, he leído un artículo de Paco Tomás Sí. que hablaba Ah, sobre que las me encanta. etiquetas y tal y cual, y la importancia de colectivizarse y de unirse y de unir fuerzas y de ver cosas que tenemos Pues en común. me parece muy valiente por parte de Paco Tomás, porque
Está en público, Me lo parece muy valiente. podéis ver, y también toda esa parte, has hablado antes de conservadurismo, de capitalizar, también quieren como que consumas, ¿no? En vez de Sí, hacer, constantemente. te doy algo, y además algo que yo controlo, algo que, Sí. que yo me llevo todo el beneficio para que lo Sí. consumas. Esta cosa que se habla mucho de consumir, me da mucha rabia. Sí. ¿Consumo series? ¿Consumo qué consumo? Sí, siempre hay. Me da como, sí, es verdad, la como- sociedad del como consumo. coraje. Y yo sí. siento que a veces caigo un poco también en esta cosa de estar como a mi bola, y que tenemos que juntarnos y hacer más cosas. Yo me juntas. Sí, encantaría. es yo, por verdad ej- que la organización es clave para Sí, desde para luego. todo. Sí. Mira, yo por ejemplo eso, sí, hemos pasado etapas un poco donde éramos como un poquito, no oasis, porque a lo mejor decir la palabra oasis es como demasiado pretencioso, ¿no? Pero éramos como un poquito, nada, pues un poquito como la alternativa, porque Sí. realmente... Y claro, de repente ver estos movimientos, estas propuestas y demás, a mí me parece algo fundamental. La Sinsorga, no Sí. sé, el Icateneo, Sí, sí, ¿sabes? sí. O sea, sitios donde realmente se valora Sí. esto, ¿no? Y se valora esto antes que, yo que sé, que una propuesta que te pueda dar dinero, que te pueda... ¿no? Sí, que no todo es capitalizar, que no Eso todo, es, o sea, eso que, es. que no todo es consumir, que no todo es Eso generar es. dinero, que a Eso veces es. hay cosas mucho más interesantes, generar pues eso, redes, generar yo qué sé, nuevas propuestas, generar arte, generar todo y sin tener siempre porque o sea, no sé, yo por ejemplo yo no sé hasta qué punto puedo ser una persona como anticapitalista, pero es verdad que yo, o sea, tampoco me manejo como constantemente con el dinero en mente. Intento pues entender el dinero como lo que es, pues un recurso que me ha tocado, con el que me toca vivir y por el que tengo que vivir y ya está. Pero también Es es, que, claro. importante poder comer, poder independizarte. Sí, bueno, por supuesto, claro. Claro, es que también como con el punto este, que yo me he movido mucho en entornos precarios Sí. o con tal, y también las ganas de tener el tiempo para vivir y hacer lo que te apetece. Por desgracia, Eso es por complejo. desgracia, sí que es cierto que eso que tú, por ejemplo, si decides dedicarte a esto, como es mi caso, que yo gracias también al apoyo de mi marido y al apoyo de pues mi familia y tal, como Sí. quien dice, sabes, es que claro, al final tienes que pagar un alquiler, tienes que tienes unos gastos de la luz, el agua, entonces muchas veces es eso, es como tengo que actuar para conseguir dinero para pagar Sí. esto, no para Ya. hacerme millonaria. O sea, Claro, porque- totalmente. Claro, y es como, bueno, que eso a lo mejor también se puede como confundir, ¿no? También. Sí. Entonces, quiero decir, al final esto lo hacemos también para sobrevivir, ¿no? Por lo menos Sí. en nuestro caso es para sobrevivir. Claro, pero yo que te conozco, también tú has hecho una apuesta en la que has prescindido de muchas cosas para poder seguir Sí, aquí, sí. ¿sabes? No es no te haces viajes que te gastas 1000 euros por ir a no sé dónde, no tienes grandes gastos, entonces claro, también has hecho una apuesta, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tengo un trabajo para tener un mínimo y una estabilidad, ¿no? Y que no es fácil, tú te llevas manteniendo durante mucho tiempo, pero también a costa de mucho esfuerzo Sí, de y mucho mucho sacrificio. sacrificio que has hecho. Que no es, vale, qué guay, que Y luego- sigues pudiendo hacer lo que quieres, pero... Ya, luego daros cuenta que también hemos pasado por muchas etapas negativas. O sea, por ejemplo, la etapa de la crisis económica fue, 2008... Sí. fue horrorosa. Mm. Sí, aquí llegó un poco más tarde, ¿eh? Llegó al 2012 o algo así. Sí, Ah, mira. yo también luego lo más he cuando visto. llegué yo... Sí, llegó más tarde. Sí, Llegué yo, pues- Yo me acuerdo que todo el mundo estaba hablando de la crisis económica y el Badula que venía estaba a tope. ¿sabes? O sea, Déjate. pero en 2012, 2013, 2014 fueron unos años malísimos. Sí. Y luego el COVID. Lo del COVID fue Ajá, también cayó, mortal. claro. O sea, fue mortal. Entonces hemos tenido esa mala suerte, porque claro, quiere decir, a ti nadie te coge y te baja en los gastos. O sea, Ya. tú vas al Eroski y Sí. si te pueden incrementar el precio de los productos, les da igual que estemos en pandemia, que no estemos en pandemia, que haya crisis económica, Sí. les da igual. Sí. Y esa es un poquito la historia, sobrevivir, ¿no? Como quien dice. Sí, yo creo que esa es la idea. En lugar de perseguir como producir más y más y más, creo que
O sea, no sé si la palabra sobrevivir igual es, claro, yo Ya. la entiendo como despectiva porque también Ya, claro. se nos obliga o se nos lleva a entender sobrevivir como algo Sí. malo. Mm. Que lo que tienes que buscar es el éxito y que te sobre, ¿no? Ya. Y no tenerlo, Sobrevivir. sobrevivir. Claro, es que luego también es cierto que tampoco es... Yo, por ejemplo, a mí me encantaría dedicarme todo a lo artístico, pero tampoco pensando en el éxito de triunfar, sino en mantenerme y en poder hacer cosas Sí, y en poder estar ahí, pero también... tengo que tener un trabajo y el problema es que a veces ese tipo de trabajos son tan que no voy a la mina a currar, No, pero que son muy bueno. desgastantes, que luego Sí, es muy sí, difícil sí. compaginar Sí, sí. una carrera, Es muy difícil. aunque sea una carrera justa, precaria, con otro tiempo, porque acabas, yo ¿Cuántas amigas? acabo agotada. ¿Cuántas a amigas veces. precisamente se han ido a Madrid a probar suerte y hacer castings y tal, y a actuar aquí, empezar a abrirse un camino, ¿no? Y cuántas han ido a Madrid a trabajar de camarera, Sí, de al camarero, final. o en trabajos súper precarios y no han hecho nada de lo que les hubiera gustado. Y han Ya. tenido que volver un poco por eso, porque es tan complicado, tan difícil. Es complejo. Hoy Ay, me de verdad, parece igual, que nos hemos puesto muy nos intensas. están llamando a una de Ay, nosotras. sí. Pammi, me parece que te están llamando a ¿A ti. mí? Ay, sí. cariño. Ay, pero ¿cómo es posible que esta ¿Cómo? caballera que llevamos... Pues que a es lo la mejor tercera yo que vez sé, que la llama tienen a que ti ahora? atender. La tienen que atender Bueno, a pues otra nada, cosa. chica. Pues Chica. Pues que, nada. a ver qué te dicen. Nos vemos. Un placer. Oye, Mua, Bambi, vernos cariño. por aquí. Igualmente, volveremos, A ver si cariño. coincidimos en Un besazo. Mua, mua, Nos nos vemos. vemos.